Hola, un saludo para todos. En esta ocasión pues les quiero hacer una segunda parte del video sobre el respiracionismo, en la cual les quiero dar muchos más detalles sobre el proceso de transición hacia el respiracionismo. Y bueno, quiero digamos como profundizar en algunos detallitos que les comenté en el video pasado, porque algunos pues hacían preguntas, otros tienen dudas y algunos detalles pues por no hacer muy extenso el video pues los omití. Y bueno, uno de los detalles es que cuando se pasa al proceso en el jugivorismo, uno comienza a defecar menos, ¿sí? En el judaísmo ustedes pues defecan muy constantemente, ¿sí? De 6 a 8 veces. Incluso yo a veces llegaba a defecar entre 10 a 3, incluso una vez llegué a defecar 13 veces al día, ¿sí? Pero lo normal es más o menos entre 6 y 8, ¿sí? Dependiendo de usted qué tan puro se alimente, defecará más, ¿sí? Porque su digestión es mucho más ágil, mucho más rápida y su cuerpo pues es más eficiente sacando los desechos. O sea que para muchas personas que es una preocupación, hay personas incluso que conozco que como que se alegran o se sienten bien porque defecan cada semana, cada 4 días. He conocido personas incluso que cada 2 semanas. Eso es hasta preocupante, porque entonces ¿dónde está almacenando los desechos del cuerpo? ¿Sí? Y eso es lo que genera con el tiempo putrefacción, toxemia, que es donde se intoxica la sangre y genera muchas enfermedades como, ¿sí?, gastritis, dolores de cabeza, migraña y bueno, montones de enfermedades que se derivan de la digestión. Bueno, durante el judaísmo, como les decía, se comienza a defecarse menos porque usted digamos, solamente estar, digamos, alimentándose de zumos, su cuerpo lo que va a hacer más que todo es orinar, ¿sí? Y sobre todo cuando usted ya abandona la fibra de los zumos, entonces donde con más razón usted va a defecar menos. Orinará, ¿sí?, digamos cada media hora aproximadamente, puede ser más o menos dependiendo de la cantidad que usted beba. Ahora, con el tiempo que usted pasa del jugivorismo, usted, digamos, a medida que va avanzando, usted llega, por ejemplo, a tomarse, digamos, 3 zumos nada más, que eso corresponde más o menos a 6 vasos al día. Hubo una etapa en la que yo solamente me tomaba 1 o 2 vasos al día y con eso era suficiente. No era que no quisiera comer, o sea, es que sencillamente no sentía hambre, ¿sí? Porque realmente tú ya no tienes hambre, ¿sí? Ya lo que tienes en sí es como un deseo mental y emocional. Es decir, tú tienes apetito, más no hambre. Esa es la diferencia. La diferencia entre apetito y hambre es que el hambre es instintiva, ¿sí? Y el apetito es más que todo algo emocional, de placer, ¿sí? Por ejemplo, tú recién comido ya no tienes hambre, ¿sí?, si comiste lo suficiente. Pero digamos que viste a alguien comiéndote unas papas, champiñón, hamburguesas o algo que tú hace mucho tiempo no comes y sencillamente te dan ganas de comer, ¿sí? Y eso, o sea, se te despierta el apetito, pero no tienes hambre porque acabaste de comer. Entonces, esa es la diferencia. El apetito no necesariamente debe estar relacionado con el hambre, ¿sí? A veces tú tienes hambre y apetito al mismo tiempo, pero a veces no tienes hambre y tienes apetito solamente. Y generalmente cuando se pasa del jugivorismo en adelante, las personas en sí muchas veces tienen apetito, ganas de comer, sobre todo cuando están en el acuivorismo, que sienten como esa debilidad, ¿sí? Y la mente, sí, como que se carcome, solamente piensa y piensa día y noche en la comida. Ahora, yendo a otro detalle, hablaba sobre la saliva. Es decir, normalmente cuando comemos, pues la saliva sale blanca, ¿no?, ¿sí?, o clara, ¿sí? Pero cuando ya nosotros llegamos a la etapa
del acuivorismo. En el acuivorismo, nuestro cuerpo se hace aún más eficiente sacando tóxicos y ya comienza a sacarlo a través de la saliva, y la saliva comienza a salir amarilla, lentamente, cada vez más amarilla. La orina también muy amarilla. Eso quiere decir que está sacando muchos desechos que están acumulados. No hay que preocuparse, sencillamente hay que evitar, digamos, tragarse esa saliva, porque el cuerpo está intentando sacar desechos por ahí para no tragarnos esa saliva amarilla. Y bueno, y eso en esa parte no hay problema por los que estén preocupados de tragarse la saliva. Si es blanca, pues se las pueden tragar sin ningún problema. Ahora, otro detalle es que, digamos, quizás les dé digamos, el deseo, las ganas de, digamos, cepillarse cuando vean la saliva de esa forma, o cuando comience como a ponerse algo espesa, o sientan alguna incomodidad en la boca. No recomiendo tanto ponerse que hielo o ponerse limón, no, eso no. Si quieren lo hacen con el limón, pero al menos yo no lo recomiendo. O sea, sencillamente pues cepillarse con bicarbonato, ¿sí? Y listo. En esa etapa pues ya no es necesario, digamos, utilizar ya la menta o la canela, la esencia, para cepillarse. Ya a ese nivel, si quieren lo hacen, pero no es necesario, porque ya a través de la vía lingual, por debajo de la lengua, el cuerpo puede absorber esa esencia, ¿sí? Y de nuevo la estamos metiendo al cuerpo. Entonces solamente con el bicarbonato nos podemos cepillar y listo. Como dije en el video pasado, eviten las cremas dentales. Las cremas dentales tienen flúor, que es con lo mismo que fabrican el veneno matarratas y manipulaban a los prisioneros nazis para mantenerlos dormidos. Y además sabemos que si queremos un despertar, un desarrollo espiritual, el flúor calcifica la glándula pineal. Entonces lo que tenemos que hacer es evitarlo para que se vaya con el cuerpo. O sea, a medida que el cuerpo va sacando los tóxicos, va sacando el flúor, porque el flúor de otra manera no sale del cuerpo. Solamente con el ayuno o con esta práctica de transición al respiracionismo es la única forma que saca el mercurio de las vacunas, el flúor, entre otros tóxicos. Así que eviten ese flúor, esas cremas dentales, ¿sí? Y antidepresivos, todas esas cosas. Véanse el video pasado, allí doy detalles, ¿sí? Porque si queremos un despertar espiritual, debemos evitar todos esos tóxicos que la industria nos da, ¿sí? Así que eviten las cremas dentales. Y otro que algunos, digamos, comentaristas de mis videos hablaban sobre una preocupación sobre cepillarse con bicarbonato, porque supuestamente pues podía dañar el esmalte de los dientes. No, eso no es cierto, ¿sí? Para que estén despreocupados. Ustedes pueden revisar algunas cremas, por ejemplo Fortiden, ¿sí? Fortiden entre otras, ¿no? Y en sí tienen bicarbonato, ¿sí? Las cremas tienen bicarbonato, tienen esencia de menta también, por eso esa frescura, ¿no? Después de cepillarse. Lo único que estoy haciendo en este caso es sacar la menta y el flúor de las cremas tradicionales. Perdón, lo único que hago es sacar el flúor de las cremas tradicionales y continúo, ¿sí? Cepillándome con el bicarbonato o con la esencia de menta. Eso es lo que ustedes tienen que hacer y nada más. Y evitar el flúor de las cremas tradicionales. Si el bicarbonato pues le dañara el esmalte, ya lo tendrían malo, ¿no? Ya se los habría hecho, porque las cremas, algunas cremas tienen el bicarbonato. La industria sabe que el bicarbonato sirve, entre otras cosas, para blanquear los dientes y curar muchos problemas bucales y en todo el organismo, ¿no? Bueno, otro detalle es que, por ejemplo, eviten el miedo, digamos, a las frutas con semillas. ¿Sí? Hay médicos, los he escuchado, he visto muchos, digamos, artículos, revistas, acá hablan sobre problemas que ahora ya supuestamente le están metiendo el miedo, porque supuestamente ya es malo entonces consumir frutas, ¿eh?
porque le están hablando a las personas que consumir granos y semillas de frutas, por ejemplo, que hay que botarle la semilla al tomate, sí, hombre, no hay problema, no hay ningún problema, porque es que hay muchas frutas con semillas, guayaba, granadilla, ¿sí? Badea, no sé cómo le digan en otros países, ¿sí? Maracuyá, ¿sí? Tomate de árbol. Hay muchísimas frutas con semillas, muchísimas, ¿sí? Entonces, no hay ningún problema. ¿Y por qué no hay ningún problema? Porque las semillas de las frutas tienen como, digamos, una cubierta como lisa, ¿no? Como plástica, digámoslo así, que lo que hace es, digamos, eso lo que hace es evitar que el cuerpo la digiera. Por ejemplo, cada vez que nosotros, por ejemplo, consumimos frijoles o frijoles, lentejas, nosotros podemos ver a veces, digamos, cuando vamos al baño, cuando defecamos, restos de cáscaras de frijol, lenteja, entre otros, digamos, vegetales que consumamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa cáscara, o sea, las frutas están diseñadas para evitar que eso se digiera. ¿Por qué? Porque las frutas utilizan a los animales y también al hombre para que el hombre le ayude a la reproducción. Es decir, las frutas no nos dan su pulpa, sus frutas, ¿sí? Los árboles no nos dan sus frutas en vano, así en balde. Lo que hacen es llamar la atención de los animales y el hombre para que consumamos la pulpa. Una vez nosotros traguemos y digeramos todo eso, las semillas van a salir en las heces fecales. Y entonces todas esas heces fecales van a servir en sí como abono a las semillas. Y ahí van a salir. Por lo tanto, los árboles, para asegurarse de que su reproducción sea exitosa, evita que esas semillas sean digeridas. Por eso tienen una cubierta especial que evita ese problema. Nosotros muchas veces vemos en la selva, ¿sí? Vemos, por ejemplo, que en medio de las heces fecales de muchos animales crecen muchos árboles, ¿sí? Precisamente porque ellos, digamos, se benefician con ese sistema. Entonces, por allí no hay ningún problema que produce que apendicitis, todo eso es falso, ¿sí? El apendicitis, todo eso es falso. Eso sería otro video que hablaría de por qué se produce la apendicitis, ¿no? Todas esas cirugías, operaciones que hacen, todo eso es innecesario, es fácilmente curable. Ahora, otro detalle que quiero hablar es, digamos, sobre las frutas. Generalmente deben consumirse maduras, y listo, ¿sí? Porque verdes, por ejemplo, el tomate verde no debería consumirse, ¿sí? Debe ser maduro. Más luego les hablo sobre las combinaciones, ¿no? La trofología, lo que tiene que ver con las mezclas que se hacen, las ensaladas, ¿sí? Otro detalle que les quiero hablar es sobre, por ejemplo, el agua. Es decir, les dije que el agua, o sea, si ustedes pueden recoger el agua lluvia, mucho mejor. En las ciudades es muy difícil, digamos, liberarse del agua embotellada, del agua de grifo, es muy difícil. Están, digamos, lejos de una zona tropical, de la selva, donde hay ríos, ¿sí? Manantiales, ¿sí? De agua potable. Entonces es muy difícil. Entonces, cuando puedan, pues recojan la mayor parte de agua lluvia para evitar consumir esa agua, porque esa agua es fluorizada, el agua embotellada y el agua de grifo tiene también cloro, ¿sí? Y eso, como les digo, ya les he dicho, esos problemas para la glándula pineal y el cuerpo en general, es un veneno, ¿no? El flúor es un veneno. Entonces, el agua, otra cosa, el agua, digamos, eviten tomarla fría, así como ustedes deben evitar, digamos, poner en el refrigerador o la nevera las frutas, deben evitar también enfriar el agua, deben evitar también hervir el agua, deben consumirla tal cual como está en la naturaleza. Hay un mito sobre el agua hervida.
Miren, ningún animal cocina los alimentos, ningún animal hierve el agua, ningún animal toma leche de otro animal. Solamente el hombre rompe las reglas de la naturaleza, ¿sí? Miren, durante este proceso intenten tomar agua que esté bien limpia, ¿sí? Y así se evitarán el problema. Miren, no hay problema, si el agua está limpia, no hay problema por microorganismos. Cuando nosotros hervimos el agua, la estamos matando. Por ejemplo, si quieren, vean los documentales, ¿sí? Los estudios del japonés Masaru Emoto, ¿sí? Que él habla sobre las moléculas del agua, cómo tiene memoria y puede reaccionar, por ejemplo, a las oraciones, bendiciones y sobre todo a los pensamientos, ¿sí? Y yo eso ya lo he comprobado, ¿eh? Y ahora les diré cómo. Entonces el agua está viva, pero cuando la hervimos muere y ya no tiene esa facilidad para captar los mensajes, ¿sí? Si está fría también es más difícil, ¿verdad? Entonces el agua tiene la vitalidad tal como tienen las frutas. Entonces no debemos, digamos, matarla. ¿Cómo ustedes pueden comprobar eso? Ya que ustedes no tienen, digamos, ni yo, todos esos implementos de laboratorio complicados para hacer este proceso, esa demostración. Lo pueden hacer, por ejemplo, algunos lo hacen con arroz. Yo, además de hacerlo con arroz, miren, ustedes pueden coger hojas de albahaca, ¿sí? Albahaca es una planta así, no crece demasiado, no más de 1 metro, y digamos, tiene un olor muy agradable. Y esa planta, simplemente hagan lo siguiente: cojan 3 hojas de albahaca, ¿sí? Podrían coger quizás otras, pero a mí me resultó con ellas, ¿sí? Y varias personas han hecho el experimento y les ha resultado, ¿sí? Les he orientado cómo deben hacer el experimento y funciona, ¿sí? Es fácil de hacer porque ustedes simplemente toman 3 hojas de albahaca y la ponen en un lugar donde nadie la vaya a molestar, ¿sí? Durante 1 semana. Entonces, a la primera hoja, ¿sí? Ustedes si quieren la pueden marcar. A la primera hoja le dicen cosas feas. Por ejemplo, te odio, quiero que te marchites, que te pudras, y así sucesivamente. A la del medio no le dicen nada, indiferentes, quizás ni la miren. A la tercera díganles cosas románticas, dulces, ¿no? Lindas. Por ejemplo, quiero que estés siempre verde, me gustas, ¿sí? Y así le dicen cosas positivas, ¿no? Ahora, después del 4º o 5º día comenzarán a haber cambios, ¿sí? En la semana lo podrán notar fácilmente y ustedes comprobarán los cambios, ¿sí? No les voy a decir qué van a ver. Hagan el experimento para ver si miento. Ahora, allí con esa prueba, con ese experimento, comprobarán que esas hojas son sensibles a lo que pensamos o decimos. Y eso mismo ocurre con el agua y realmente con los alimentos, con las frutas. O sea, lo que quiero decir con esto es que deben bendecir, decirles cosas lindas, tanto al agua como a las plantas y a las frutas. A todo lo que consuman, los vegetales, pueden captar ese mensaje. Y además, eso lindo que le estamos diciendo, lo vamos a ingerir. Es decir, estamos ingiriendo esa misma bendición. Lo que le estamos dando lo vamos a recibir. Así que esto al principio parece siempre como fantasía para las personas que están iniciando, siempre, no, esto son tonterías. Hagan el experimento para ver si miento y saldrán de duda. Bueno, ahora, el detalle sobre la combinación de los alimentos. Miremos, hay una ciencia poco conocida por las personas que se llama trofología, que en sí trata sobre cómo deben combinarse los alimentos. Miremos, los alimentos, en sí ellos tienen sustancias químicas, ¿sí? Hay sustancias químicas que no deben mezclarse entre sí porque provoca eso unas reacciones químicas que a veces, digamos, dificultan la digestión y consumen mucha energía. Y entonces eso nos va a atrasar un poco el proceso que estamos haciendo de transición al respiracionismo.
Ahora, en primer principio deben tener en cuenta que no se deben mezclar las frutas dulces con frutas cítricas, o sea, ácidas, ¿sí? Como limón, toronja, tangelo, mandarina, naranja, ¿sí? O el tomate. Miren, una cosa, los invito a ver el video en el que hablo, por ejemplo, sobre la gastritis, cómo curar la gastritis. O sea, allí hablo en detalle cómo las frutas, las que dicen supuestamente pues sus frutas ácidas o cítricas, como el limón, la toronja, todo, la naranja, son ácidas mientras la comemos, claro, son cítricas, pero una vez llegan al estómago, se transforman en sustancias alcalinas. Es decir, no hay problema si ustedes sufren de gastritis, al contrario, va a ayudar a curarlos, ¿sí? Todo este proceso va a ir a ayudarlos a curarlos. Ustedes véanse el video y ahí le hablo mucho detalle. Entonces, eviten mezclar frutas dulces, ¿sí? Con frutas ácidas, ¿sí? Por ejemplo, mezclar papaya, que es dulce, mezclarla con limón, con naranja, porque a las personas suele gustarle hacer mucho ensaladas, ¿sí? Y mezclan por mezclar y ese es un problema, ¿sí? Entonces, en primer lugar les voy a decir qué mezclas que pueden hacer y otras no, ¿sí? Bueno, ¿qué pueden hacer? Que aquí las tengo algo anotadas. Mezclar, por ejemplo, cereales como por ejemplo trigo, maíz, arroz, avena, con verduras, raíces o frutas dulces, ¿sí? Hay que evitar hacer eso, ¿sí? Mientras hacemos el proceso, claro, ¿sí? En la vida cotidiana la gente quiere hacer sus mezclas, pero si queremos tener un proceso más rápido, más efectivo, evitemos hacer eso. Mezclar, por ejemplo, legumbres, ¿sí? Con, por ejemplo, mantequilla, leche, o sea, yo no conozco, o sea, nada de esas ensaladas deben tener leche, yogur, evitar todo derivado de animales, incluso la miel de abeja, ¿sí? Mezclar, por ejemplo, verduras, raíces y tomates con aceites, frutas dulces, ¿sí? Me refiero. Y o pan, yema de huevo, todo eso hay que evitarlo, ¿sí? Por ejemplo, mezclar aceites y frutas con tomates, ¿sí? Y ensaladas, así. O sea, por ejemplo, si la ensalada lleva limón, limón, no debería tener tomate. O si tiene tomate, no debería tener limón. El limón pues le da un sabor muy exquisito y tal, pero si le vamos a echar limón, no debe tener tomate. O sea, esas mezclas de limón y tomate no es muy bueno, o tomate con cualquier otra fruta cítrica, ¿sí? Y bueno, mezclar, por ejemplo, vamos a ver, arvejas, frijoles, lentejas, garbanzos con hortalizas, ¿sí? Hay que evitar eso. ¿Qué cosas no deben hacer? Por ejemplo, evitar, o sea, consumir huevos, leche o queso, y además si se mezclan con frutas en ensalada, peor todavía. Eso no se debe hacer, ¿sí? Por ejemplo, mezclar carnes, ¿sí? Peces, ¿sí? Todo eso, pollo, aves, ¿sí? Con frutas, ensaladas y todo eso hay que evitarlo, ¿sí? Cocinar, por ejemplo, con digamos sopas en sobre, o sea, me refiero a caldo rico, Maggi, ricostilla, evitar todo eso. Utilizar sal refinada, malísimo. Si están cerca del mar, pues utilicen su sal marina, poniendo a secar el agua, ¿no? de mar. Pero bueno, pueden tomar en los supermercados la sal marina, aunque no es exactamente sal marina, pero esta sal es mucho mejor que la sal refinada, si quieren utilizar la sal. En vez de esas sopas en sobre, usen ajo, ¿sí? Bueno, otro detalle, eviten los vinagres, ¿sí? Y bueno, yo creo que
También deben evitar la miel de abejas, el azúcar blanco, el azúcar morena, eviten eso. Si mucho pueden usar es la panela o digamos jugo de caña. En cuanto a la stevia, sí, muchos la recomiendan y no es que sea mala, sino que lo que pasa es que esa stevia de los supermercados tiene unos conservantes, ¿sí?, artificiales, y esos son los que generan problemas. No es la stevia en sí, sino lo que le echan para conservarla. Y por eso esa stevia supermercado, no, al menos personalmente no la recomiendo, ¿sí? Eviten también la soya. La soya sería buena si no fuera... Porque es que lo que pasa es que si ustedes están seguros que no es transgénica, la pueden usar. Pero esa soya, la mayor parte, el 80% de la soya del planeta es transgénica y eso genera problemas en el ADN. ¿Sí? Y sí, básicamente es eso. Mire, ¿qué les recomiendo? Que descarguen un libro llamado Nutrición Depurativa, un libro más o menos de 500 y pico de páginas, muy bueno, ¿sí? Pueden ir allí, documentarse, leer, pueden descargar libros sobre trofología, ¿sí? Pongan trofología, libros, y van descargando, ¿sí? Algunos libros son buenos, otros malos, pero ustedes con la experiencia irán aprendiendo, ¿sí? Porque hay libros de trofología que digamos, recomiendan la leche y carne, hablan de mezclas de carne, pero ya les diré lo básico, eviten eso. Bueno, otro detalle, mire, con el tiempo, a medida que usted avanza en el crudismo, evite mezclar los alimentos. Es decir, al principio, cuando usted está saliendo de esa vida cotidiana del carnivorismo, usted comienza a consumir vegetales, ensaladas y tal, usted, bueno, es aceptable que consuma, es mejor consumir ensaladas mal hechas que consumir esas carnes, pollo, ¿sí?, todo eso, leche. Eso es peor todavía, ¿no? Pero a medida que usted avanza en el crudismo, haga menos mezclas. Miremos, la gente le gusta mucho hacer mezclas, pero en la naturaleza los animales no mezclan los alimentos. El chimpancé, por ejemplo, los orangutanes, toda esa familia, ¿sí?, de los animales, de los homínidos, los antropomorfos, todos esos animales simiescos que consumen, por ejemplo, bananos, naranjas, consumen una fruta por vez. Es decir, nosotros en nuestro organismo tenemos muchas enzimas que cada una de ellas se encarga de digerir un tipo de alimento. Por ejemplo, tenemos enzimas como la peptidasa, se encarga de digerir los péptidos, ¿sí? Tenemos otra enzima que se encarga, por ejemplo, de digerir las grasas, otros los carbohidratos, ¿sí? Otros pues se encargan de digerir montones de sustancias, proteínas, y las comienzan a desintegrar, dependiendo del tipo de proteína, de grasas, ¿sí?, lípidos, hacen un tipo de enzima. Pero ¿qué pasa? Cuando las mezclamos, lo que ocurre es que muchas de esas enzimas se producen al mismo tiempo, pero algunas de esas enzimas tienen unas propiedades que son muy contrarias, ¿sí?, entre sí. Entonces reaccionan entre ellas mismas, se neutralizan y no pueden hacer su oficio, su trabajo, que es la de ayudar a digerir las sustancias que estamos comiendo. Entonces, con esas mezclas malas, lo que hacemos es ralentizar, ¿sí?, o disminuir o neutralizar el funcionamiento de esas enzimas. Vamos a dificultar la digestión. Entonces, cuando consumimos, o sea, hacemos menos mezclas o consumimos una fruta por vez, es mucho mejor. Solamente se encarga una enzima especialmente para ese tipo de alimento. Es mucho más rápido y eficiente. Eso es un mito falso de esa supuesta, digamos, dieta o comida equilibrada, donde hay de todo un poquito en un mismo plato. No. La comida equilibrada o balanceada es cuando tú comes con muy pocas mezclas, o mejor, un alimento por vez, y digamos, en la mañana consumes tal fruta, al mediodía consumes otra, en la cena otra, ¿sí? Eso es una dieta balanceada. Come
varias cosas, pero durante el día, no en un mismo plato, porque vamos a confundir a nuestro estómago. Consumimos de esto y esto otro y lo mezclamos, y al final no va a pasar nada o se va a digerir muy lento. Eso consumirá energía y va a atrasar nuestro proceso. Esta información no la van a encontrar fácilmente en ninguna parte. Pues sí, así que vayan lentamente acostumbrándose, ¿sí?, a este tipo de alimentación, ¿sí? Y bueno, otro detalle es que consíganse una balanza personal, ¿sí?, una mecánica, sobre todo mecánica, ¿sí? Electrónica, bueno, si quieren la usan, pero mejor es la mecánica para este caso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues así van a ir registrando su proceso desde que inician hasta que terminan. ¿Cuánto peso perdieron? ¿Sí? Después de, digamos, un mes de estar solamente con agua, un mes y medio, ustedes lentamente comenzarán a ir subiendo de peso. Y eso lo van a comprobar que con la balanza, ¿sí? Es decir, uno después de estar muy delgado, pueda que se preocupe mucho, eso es lo que más preocupa, estar delgado y la debilidad. Después que ya van casi para 2 meses, un mes y medio más o menos, ¿sí?, usted lentamente irá subiendo de peso, y esa es la prueba de que el prana entra a su cuerpo, de que se está alimentando, una prueba clara. Y usted entrará en confianza lentamente, ¿no? Y todo ahí, su vida cambia totalmente, la alegría es inmensa, usted tiene ganas de compartir su experiencia, su conocimiento, porque quiere ver a una humanidad libre, ¿no? Y bueno, eso es todo, y estén pendientes a otros videos, porque tengo pendiente explicarles sobre, digamos, las implicaciones del respiracionismo a nivel espiritual, en la educación, en la religión, en la política, en la economía, en la salud. Todo eso lo iré explicando, ¿no? Y mucho más detallado, con fotos, detalles en el libro, que durante más o menos unos 3 meses aproximadamente, pues sacaré un libro, ¿no? Y estará gratis en internet para todas las personas que estén interesados en esto. Bueno, entonces eso es todo, no quiero hacer más extenso el video, espero que les haya gustado, y opinen, ¿sí?, comenten, que cuando tenga mucho tiempo pues iré respondiendo a cada una de sus preguntas. Así que espero que les haya gustado y hasta pronto.